Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic Naruto, el Jinchuriki perfecto, parte 4. Capítulo 31. El jefe del clan Karatachi alzó la mano, con expresión grave, mientras observaba a su nieto, ahora envuelto en coral y la capa de la bestia con cola. Cerca de allí, el líder del clan Ozuki levantó su mano derecha haciendo un gesto como si apuntara con los dedos a una pistola. En el momento en que Yagura mostrara el menor signo de perder el control, desataría la técnica más formidable del clan Ozuki, elemento agua, cañón de hierro de agua. Oye, ¿está bien tu nieto? Acaban de ponerla cerca y ya se está aflojando. Es difícil decir que no es un problema. El viejo patriarca Karatachi maldijo para sus adentros, ese mocoso ya había hablado demasiado antes, y ahora, justo cuando las cosas se ponían serias, estaba haciendo el ridículo. Yagura. En realidad, no hubo ningún problema. Las dos personas mayores simplemente estaban exagerando. Yagura simplemente estaba absorbiendo el chakra de Isobu. Le faltaba la fuerza para abrir los ojos, hablar o moverse. Podía oír todo lo que sucedía a su alrededor, incluso como su propio abuelo lo había atacado con una palma de coral momentos antes. No podía moverse. Maldita sea, ser golpeado por la palma de coral de tu propio clan no fue nada bueno. ¿Sería capaz de deshacerse de todo ese coral? En el instante en que ese pensamiento cruzó por su mente, los dos líderes del clan observaron cómo la capa de la bestia con cola se desprendía gradualmente de Yagura, llevándose consigo el coral. Para que se pudiera formar instantáneamente otra capa del manto. El anciano patriarca de Karatachi chasqueó la lengua. Tengan paciencia con él. Lo sé. No voy a matarlo. El líder Ozuki apuntó a Yagura. Elemento agua, cañón de hierro de agua. Auge. Los dos ancianos estaban a punto de ponerse serios. Yacía en la cama y Yagura no tuvo más remedio que interrumpir la lenta digestión del chakra de Isobu. Recuperó la concentración y obligó a su cuerpo a moverse. Haciendo fuerza con la capa de la bestia con cola que llevaba en la espalda, destrozó la cama que tenía debajo y aprovechó el impulso para saltar al techo, escapando por poco de la bala de agua del líder Ozuki. En un abrir y cerrar de ojos, su abuelo se abalanzó sobre él de nuevo, esta vez en el aire, con la palma de la mano extendida. Sin palabras, sin previo aviso, simplemente intentando matarlo. Yagura levantó rápidamente la palma de la mano para contrarrestar el ataque. Palmera de coral. En estado de shock, su abuelo cayó al suelo, con la palma de la mano cubierta de coral. Pero en lugar de ira, su rostro reflejaba sorpresa. Los ojos de Yagura eran claros y penetrantes. No había rastro de que estuvieran consumidos por los instintos salvajes de la bestia con cola. Espera, detente. El líder de Ozuki también percibió algo inusual. Asintió con la cabeza, con la mirada fija en Yagura, incrédulo. Podría ser. Al verlos dudar, Yagura aprovechó la oportunidad para explicar, abuelos, cálmense. Hablemos. Tengo la mente clara, no estaba poseído por Isobu. La tensión se mantuvo en el aire durante un largo instante. El patriarca Karatachi intercambió una mirada con el líder Ozuki antes de hablar. Tengo una pregunta. Si puedes responderla, creeré que sigues siendo ese mocoso de Yagura. Yagura asintió. Adelante, abuelo. Los peces de mi estanque artificial en casa. Yagura soltó inmediatamente, se los di a la tía en la cocina para que los asara hace unos días. Se quedó paralizado a mitad de la frase. Porque de repente se dio cuenta, su abuelo nunca tuvo pruebas de que él lo hubiera hecho. Además, el hecho de que pudiera hablar con normalidad debería ser prueba suficiente de que no estaba controlado por la bestia con cola. Mierda. Fue engañado. Con el ceño fruncido y a regañadientes, Yagura bajó del tejado, con sus pequeños ojos llenos de resentimiento mientras miraba a su abuelo. El anciano, a pesar de haber sido víctima del robo de su pescado a la parrilla por parte de Yagura, simplemente se rió. Mocoso. El líder Ozuki se aclaró la garganta y volvió al trabajo. Yagura, ¿percibes algo extraño? ¿Desconectado? ¿Te refieres a todo ese asunto en el que se suponía que Isobu iba a luchar conmigo por el control? El líder Ozuki asintió. Yagura sonrió y asintió con seguridad. No. Resulta que es sorprendentemente fácil hablar con Isobu. Charlamos un poco, llegamos a un acuerdo y aceptó dejarme usar su chakra. Solo necesito tiempo para absorberlo y controlarlo por completo. Mientras hablaba, hizo una demostración, desechando los restos de la palma de coral junto con el trozo de la capa de la bestia con cola que tenía en la mano. ¿Lo ves? Estoy en modo manto de bestia con cola, pero no he perdido la cabeza. La expresión del líder Ozuki se torció de sorpresa antes de que, de repente, sonriera y le diera un codazo al patriarca Karatachi. Oye, tu nieto es especial. En la historia del mundo ninja, solo dos shinobi han controlado por completo a una bestia con cola, Senju Hachirama y Uchiha Madara. Y ahora, tu nieto podría ser el tercero. O, si ignoraran a esas dos figuras legendarias, él sería el primero. La conmoción del patriarca Karatachi fue tan grande como la del líder Ozuki, pero logró mantener la compostura. Esto debe ser denunciado. Voy a decirle a la gente de afuera que se agache. Preparen a Yagura. El líder de los Ozuki abandonó entonces la casa de madera. Yagura, ¿puedes recoger libremente tu capa de bestia con cola? No. Yagura lo negó categóricamente. La razón era simple, en ese momento tenía mucho chakra en su interior. Lo que Isobu le dio probablemente fue solo una pequeña fracción de su chakra, pero para Yagura, fue suficiente para llenarlo por completo, hasta que rebosó. Es como intentar verter un océano entero en una sola taza. Olvídalo, no es para tanto. El patriarca Karatachi lo desestimó. Para alguien que acababa de convertirse en Jinchuriki, ser capaz de mantener el control mientras usaba el chakra de la bestia con cola ya era algo sin precedentes. Pedir más sería codicia. Poco tiempo después, el líder Ozuki regresó. Envía a Ambu para informar al tercer Mizukage sobre la situación de Yagura.
Ya podemos partir, para encontrar al Mizukage. ¿Conoces al Mizukage? Yagura sonrió. Tenía curiosidad por ver cómo reaccionarían esas personas mayores. Mientras tanto, en la oficina del Mizukage. Se volteó un reloj de arena, marcando el paso del tiempo a medida que los granos goteaban. Sella a la bestia con cola dentro de un ninja de Konoha. El tercer Mizukage hojeó el documento de la propuesta que tenía sobre su escritorio. Luego llévalos a Konoha, rompe el sello y deja que la bestia con cola devaste la aldea. Para evitar que se quiten la vida, graba una fórmula de sellado en sus corazones. El anciano Gensi, que también tenía una copia del documento, comentó, muy arriesgado. Fuguki. El tercer Mizukage alzó la vista hacia el hombre que tenía delante, uno de los 7 espadachines ninja, el jefe de los Zambu de Kirigakure, Fuguki Suikazan. ¿Este plan, lo creaste tú? Fuguki, con su amplia y sonriente cara llena de diversión, soltó una risita. Sí, Mizukage-sama. Si este plan tiene éxito, Konoha sufrirá pérdidas tremendas. El tercer Mizukage golpeó la mesa con el puño. Pregunté, ¿usted ideó este plan? Fuguki se quedó paralizado. El Mizukage lo conocía bien. Este hombre era astuto y codicioso, siempre luchando por las más mínimas migajas de ganancia. Pero carecía del coraje y la visión necesarios para un plan de esa envergadura. Y ninguno de sus subordinados era capaz de eso. Si este plan fracasa, podríamos perder una bestia con cola. Hiruzen Sarutobi y Danzo Uchimura no son Senju Hachirama. No van a celebrar una cumbre de los 5 Kages y devolvérnosla sin más. Mizukage-sama, yo. Bajo la atenta mirada del Mizukage, Fuguki comenzó a sudar profusamente e inmediatamente dejó escapar la verdad. La propuesta no fue mía, Mizukage-sama. Simplemente pensé que tenía muchas posibilidades de éxito, así que la informé. ¿Qué pasaría si Konoha sellara a la bestia con cola? ¿Cómo se podría recuperar? Fuguki estaba empapado en sudor. Haz bien tu trabajo. Sí, Mizukage-sama. Lo entiendo. Para irse. Sí. Disculpe. Capítulo 32. Fuguki Suikazan se tambaleó, con las piernas temblando. El anciano Gensi dejó de lado la propuesta que estaba considerando. Mizukage, Fuguki es. El tercer Mizukage comprendió de inmediato a qué se refería Gensi. Está sugiriendo que, debido a que lo reprendí ayer por malversar una gran cantidad de fondos de Ambu, ¿ahora está tratando de redimirse presentando esta propuesta? Sí. El tercer Mizukage cruzó las manos bajo la barbilla y reflexionó un momento antes de negar con la cabeza. Eso no tiene sentido. Si Fuguki realmente estuviera intentando enmendar sus errores, no recurriría a un método tan extremo para demostrar su valía. Tras décadas en el mundo ninja, el tercer Mizukage sabía que ningún escenario era imposible. Vigila a Fuguki. Si ves algo extraño, avísame de inmediato. Investiga también al ninja que le envió esta propuesta. Averigua quién está realmente detrás de todo esto. Los Zambu bajo su mando directo respondieron, entendido. ¿Estaban Hiruzen Sarutobi y Danzo Uchimura planeando robar una de las bestias con cola de Kirigakure para sí mismos? ¿O acaso otra aldea estaba intentando utilizar a la bestia de Kirigakure para crear una oportunidad y luego lanzar un ataque sorpresa contra Konoha para desencadenar una guerra? Ya se tratara de la bestia con cola o de un ataque a Konoha, había mucha gente en el mundo ninja con motivos para cualquiera de las dos cosas. Intentar deducir quién es el cerebro detrás de todo esto sería como buscar una aguja en un pajar. Además, el tercer Mizukage tuvo que admitir que la oferta era sumamente tentadora. Konoha fue la fuerza dominante durante mucho tiempo, relegando a todos los demás pueblos a un segundo plano. Durante décadas, implementó la política de la niebla sangrienta, sacrificando incontables vidas, pero Kirigakure seguía en lo más bajo, apenas capaz de seguir el ritmo de su Nagakure. Antes de dimitir, deseaba fervientemente lograr algo que enalteciera a Kirigakure, demostrar que era más capaz que Ozuki Genjetsu. El tercer Mizukage examinó la propuesta que tenía sobre su escritorio y la guardó en un cajón. Así pues, tras pensarlo un momento, lo cogió y lo colocó en un lugar destacado frente a su escritorio. El anciano Gensi observó esto en silencio. Toc, toc. Alguien llamó a la puerta. Para escribir. Yagura dio un paso adelante, giró el pomo de la puerta y entró, fijando inmediatamente su mirada en la del tercer Mizukage. Con tan solo ese breve contacto visual, Yagura se enderezó instintivamente. Mizukage-sama. La persona que había estado esperando había llegado y, lo que es más importante, seguía siendo racional. La mirada del tercer Mizukage permaneció fija en la capa de chakra azul translúcida que rodeaba a Yagura. Yondaime, ¿esa es la capa de la bestia con cola? Yondaime. ¿Quién? Yagura parpadeó, confundida, antes de asentir con rigidez. Sí, la capa de la bestia con cola. ¿Ya dominas esto? No del todo. Todavía no puedo quitármelo cuando quiera. Lo intentó varias veces de camino hasta aquí. Podía reprimirlo hasta cierto punto, pero por mucho que lo intentara, solo conseguía reducirlo gradualmente. Busca un espacio abierto y quema el exceso de chakra. Si el vaso se está desbordando y no hay forma de detener el flujo, la única opción es vaciarlo. Los ojos de Yagura se abrieron de par en par al darse cuenta. Así que así es como se hace. Esto significaba que ahora podía manejar y controlar el chakra de la bestia con cola. Tras recibir una respuesta definitiva, el tercer Mizukage sintió que su pulso se aceleraba de emoción. Los relatos de los Zambu no eran exagerados. Yagura realmente podía controlar el poder de la bestia con cola. El tercer Mizukage hizo un gesto con la mano, indicándoles a los dos hombres que acompañaban a Yagura que se marcharan. Quería hablar con Yagura en privado. Los dos, uno del clan Kaju y el otro el líder del clan Ozuki, intercambiaron miradas de confusión antes de retroceder torpemente y cerrar la puerta tras ellos. Mizukage-sama acaba de llamar a Yagura. Ninguno de ellos podía creer lo que estaba escuchando.
pero tras intercambiar otra mirada, confirmaron que, efectivamente, habían oído las mismas 3 palabras. Debo estar quedándome sordo. Ojalá fuera sordo. El tercer Mizukage señaló el espacio vacío frente a su escritorio. Sentarse. Comprendiendo la orden tácita, Yagura arrastró una silla y se sentó frente a él. Como un candidato nervioso en una entrevista de trabajo, se sentó rígido, con la sensación de estar sentado sobre un lecho de agujas. Incapaz de mantener el contacto visual con el Mizukage durante mucho tiempo, su mirada vagó por la habitación hasta que se posó en el documento colocado en el borde de la mesa. El plan de la bestia con cola para destruir Konoha. ¿Qué es eso? Échale un vistazo. Me lo envió uno de mis subordinados. Las cejas del anciano Gensi se alzaron ligeramente con sorpresa. El Mizukage estaba considerando seriamente esto. Yagura, tras recibir permiso, no tuvo más remedio que obedecer. Tomó el documento y comenzó a leer. 1 página para la portada, 2 para la propuesta, 1 para la conclusión, 4 páginas en total. Incluso antes de terminar el resumen, Yagura presentía que algo andaba mal. Su expresión se ensombreció mientras seguía leyendo. Cuando terminó, exhaló bruscamente, conmocionado. Eso es exactamente lo que le hicieron a Nohara Rin. Una oleada de terror lo invadió y exclamó, ¿quién inventó esto? Su reacción tomó por sorpresa al tercer Mizukage. El líder de los Zanbu de Kirigakure. ¿Fuguki Suika-san? Correcto. El tercer Mizukage esbozó una sonrisa irónica. Pareces extrañamente afectado, John Daime. A Yagura se le erizó todo el vello del cuerpo. Pensando con rapidez, forzó una respuesta. Porque el 3 colas está bajo mi protección. Y no solo Fuguki, tú tampoco puedes tocarlo. Kirigakure tiene otra bestia con cola, le recordó el tercer Mizukage. Podemos usar al 6 colas. Esa sola declaración casi hizo que Yagura cometiera un error. Tras unos segundos para recomponerse, preguntó con cautela. Señora Mizukage, ¿está considerando seriamente este plan? Sigo pensando en ello. Ignorando a Fuguki y al cerebro desconocido detrás del plan, la propuesta en sí seguía siendo una opción. El riesgo era alto, pero también lo era la recompensa potencial. El tercer Mizukage no era de los que se echaban atrás simplemente porque algo fuera peligroso. Si ese hubiera sido el caso, no habría implementado la política de la niebla sangrienta. Si esto pudiera perjudicar seriamente a Konoha, si pudiera obligar a Konoha a ceder territorio y asegurar a Kirigakure una posición estratégica en el continente, entonces, incluso si el 3 colas o el 6 colas se perdieran en el proceso, el Mizukage no lo consideraría una pérdida. La tierra era la base del poder nacional. Generalmente, cuanto mayor era el territorio de una nación, más fuerte era. Me opongo a eso. Como cuarto Mizukage. Yagura sostuvo la mirada solemne del tercer Mizukage y arrojó la propuesta a la basura. La expresión del Mizukage permaneció inalterable. Dame una buena razón. Yagura sabía que el Mizukage no estaba pidiendo una lista de fallos en el plan. El hombre gobernó durante décadas, ya había calculado los riesgos. Si quería influir en él, necesitaba una variable que el Mizukage no hubiera tenido en cuenta. Y solo tenía uno. La revelación dejó momentáneamente atónitos tanto al Mizukage como al anciano Gensi. Puedo ayudar al Jinchuriki de las 6 colas a dominar por completo el poder de la bestia con cola, tal como lo hice yo. Capítulo 33. La oficina del Mizukage quedó en silencio. El tercer Mizukage había dejado de fumar hacía mucho tiempo. Pero tenía la boca seca y, después de haber agotado su mente durante todo el día, sintió la necesidad de fumar un cigarrillo por primera vez en años. ¿Sería posible replicar un Jinchuriki perfecto? El tercer Mizukage siempre dio por sentado que la habilidad de Yagura para controlar el chakra de una bestia con cola provenía puramente de su talento innato. Pero ahora, parecía que no era así. Aún así, el Mizukage no tenía intención de convertirse en un Jinchuriki, ni presionó a Yagura para que le diera detalles sobre cómo se podía producir en masa Jinchuriki perfectos. Lo único que importaba eran los resultados. Si Yagura lograra esto, entonces en la próxima gran guerra, un Jinchuriki totalmente controlado sería mucho más valioso que cualquier otra estrategia que tuvieran en marcha. Al igual que el 3 colas, el 6 colas lleva tiempo sin un Jinchuriki. Hemos encontrado un candidato idóneo para el 6 colas, pero aún es demasiado joven. El proceso de sellado conlleva riesgos importantes para su edad. Nuestra investigación sobre técnicas de sellado ha sido lenta. En comparación con otras aldeas, nuestra capacidad para utilizar bestias con cola siempre ha sido ineficiente. No interferiré en cómo controlas el chakra de una bestia con cola. Pero si estás seguro de que, llegado el momento, el Jinchuriki de las 6 colas podrá completar el proceso de sellado sin peligro, quiero que lo guíes. No se volvió a mencionar el plan para liberar a una bestia con cola en Konoha. Lo que significaba que, por el momento, el Mizukage había abandonado ese plan. Yagura se sintió conmovido interiormente. Asintió con entusiasmo. De entendido. El tercer Mizukage observó la expresión seria de Yagura y volvió a hablar. Yagura, sé que eres inteligente y tienes un talento natural para ser un shinobi. Tras una pausa, añadió con sinceridad, si hubieras nacido unos años antes, habrías sido lo suficientemente fuerte como para derrotarme y quedarte con este puesto. En Kirigakure, el Mizukage siempre ha sido el shinobi más fuerte de la aldea. El tercer Mizukage creía firmemente que si Yagura dominaba por completo el poder del 3 colas, se convertiría en el Mizukage más formidable hasta la fecha. Por eso, momentos antes, se había referido en tono de broma a Yagura como el cuarto Mizukage. Si bien sus palabras tenían cierto humor, su reconocimiento del potencial de Yagura era totalmente sincero. Yagura quedó atónito. Teniendo en cuenta lo que sabía del tercer Mizukage, esto fue una completa sorpresa. Debido a sus conflictos pasados con Gengetsu Ozuki, el puesto de Mizukage siempre había sido un tema tabú para él. ¿Y ahora reconocía abiertamente que Yagura podía asumir ese puesto?
Yagura aún era joven, sus pensamientos estaban grabados en su rostro. Al tercer Mizukage no le molestó su reacción. Jugó distraídamente con el reloj de arena que tenía sobre el escritorio y murmuró, me estoy haciendo viejo. En el mundo shinobi, donde la esperanza de vida promedio apenas alcanzaba los 30 años, el tercer Mizukage ya había vivido lo suficiente. Él conocía bien su condición, su cuerpo no duraría mucho más. Mantener esta postura implicaba considerar no solo el presente de Kirigakure, sino también su futuro. La expresión de Yagura cambió ligeramente. Incapaz de contenerse, preguntó. ¿De verdad no hay nadie en el pueblo más fuerte que tú? J.E. Si ese fuera el caso, ese anciano se habría visto obligado a jubilarse hace mucho tiempo. Qué irónico. Implementó la política de la niebla sangrienta para cultivar shinobi de élite. Sin embargo, después de décadas, los guerreros más fuertes de Kirigakure seguían siendo solo los 7 espadachines ninja. Ninguno de ellos había llegado a ser lo suficientemente fuerte como para rivalizar con los Kage de otras aldeas. A pesar de su reticencia a admitirlo, la verdad era innegable, su política de niebla sangrienta había fracasado. Se suponía que sucedería al segundo Mizukage, pero Gengetsu Ozuki lo derrotó y ocupó el puesto. Esta derrota lo dejó obsesionado con el título de Mizukage. Despreciaba al clan Ozuki y a las demás familias nobles que poseían poderosos Kekkei Genkai, superiores a los shinobi ordinarios. Tras asumir el poder, reprimió a los clanes nobles y promovió a los shinobi nacidos en la comunidad. Ahora bien, 6 de los 7 espadachines ninja provienen de entornos civiles. Kirigakure carecía de los recursos necesarios para mantener un gran ejército permanente, y su aplicación radical de la política de la niebla sangrienta se ajustaba a las limitaciones económicas de la aldea. Esto también le valió una temible reputación. Pero mientras el mundo exterior temía a la niebla sangrienta, dentro de la aldea la verdad era clara para sus líderes, Kirigakure se debilitaba año tras año. Ingresos decrecientes, una fuerza shinobi en declive, una población en declive, su visión de una fuerza de élite nunca se materializó. Se convirtió en un círculo vicioso. En lugar de fortalecerse, Kirigakure solo se volvió más pobre y débil. Día tras día, mientras la decadencia del pueblo se desarrollaba ante sus ojos, su convicción flaqueaba. Se aferró a esa posición durante tanto tiempo que ahora estaba al borde de la muerte, pero Kirigakure seguía siendo la misma. Surgió la duda. ¿Realmente era la persona idónea para ese puesto? ¿Fueron sus políticas la decisión correcta? Su política de la niebla sangrienta había tenido un alto costo, cobrándose innumerables vidas en conflictos internos. Sin embargo, Kirigakure seguía estando a la par con su Nagakure, luchando por competir incluso con Ibagakure, y mucho menos soñando con alcanzar a Konoha. Por eso, cuando el tercer Tsuchikage le tendió la mano, optó por prepararse en silencio para la tercera gran guerra ninja. Si Kirigakure no demostraba su fuerza a través de la guerra, el futuro de la aldea sería sombrío, y él mismo moriría como un Mizukage deshonrado. Eso era algo que él jamás aceptaría. Toma, Yagura, un poco de agua. El consejero de mayor edad, Genshi, empujó un vaso desechable lleno de agua hacia Yagura. Yagura extendió la mano y lo tomó. Ah, gracias, anciano. Usted también, Lord Mizukage. Tome un poco de agua. El tercer Mizukage despertó de su ensimismamiento y asintió. Gracias. Jajaja, no hace falta que me des las gracias. Genshi se recostó, aparentemente ajeno al mundo, y volvió a su trabajo. El Mizukage tomó un sorbo de agua, y su mirada se posó una vez más en Yagura. En su corazón se sentían tanto arrepentimiento como alivio. Finalmente, encontró un digno sucesor. Si lograba entrenar adecuadamente a este chico y asegurar una transición de poder sin problemas, entonces la mitad de su deber como Mizukage estaría cumplido. Quizás entonces, cuando finalmente falleciera, podría enfrentarse al señor Byakuren con cierta dignidad. Primer Mizukage, Byakuren. Aunque Yagura era un Karatachi. Al menos solo era un Karatachi. Al notar el leve cambio en el comportamiento del Mizukage, Yagura tomó un sorbo de agua en silencio, reevaluando al hombre que tenía delante. La mayor parte de su conocimiento sobre el tercer Mizukage provenía de la política de la niebla sangrienta y de las duras críticas de Gengetsu Ozuki. Pero ahora, hablando directamente con él, Yagura pudo ver que, a pesar de todo, las acciones del Mizukage siempre habían sido en beneficio de la aldea. Al menos, eso era lo que parecía. Señor Mizukage, ¿por qué implementó la política de la niebla sangrienta? Todavía eres joven. Algún día lo entenderás. Yagura insistió, ¿cómo sabes que no lo entenderé si no me lo dices? El Mizukage lo observó durante un largo rato y luego preguntó. Cuando te conviertas en el cuarto Mizukage, ¿abolirás la política de la niebla sangrienta? La respuesta de Yagura fue firme. Por supuesto. Capítulo 34. Para Yagura, la política de la niebla sangrienta era totalmente reprobable, no le veía ningún beneficio. Por lo tanto, albergaba un profundo prejuicio contra el responsable de aplicarlo, el tercer Mizukage. Sin embargo, tras interactuar con aquel hombre, Yagura se dio cuenta de que el tercer Mizukage no era ni un idiota ni alguien bajo el control de Uchiha Madara. Entonces, ¿por qué siguió adelante con la política de la niebla sangrienta? Por lo que Yagura había descubierto hasta ese momento, la motivación del Mizukage era simple, despreciaba al clan Ozuki y, por extensión, a todos los clanes principales de Kirigakure. Pero eso por sí solo no bastaba para justificar la implementación de una política tan brutal. Lógicamente hablando, después de tantos años, ¿ha logrado la política de la niebla sangrienta suprimir realmente la influencia de los clanes principales? En verdad. Los niños nacidos en estos clanes aún contaban con más recursos que los shinobi civiles, beneficiándose de un entrenamiento y una educación estructurados. Por no mencionar su Kekkei Genkai basado en su linaje y sus técnicas secretas heredadas. Cuando dos graduados, uno perteneciente a un clan y el otro de origen civil, entraron al mundo real como shinobi, la disparidad en las tasas de supervivencia fue evidente.
Para compensar esto, la academia formó escuadrones que combinaban a los principales herederos del clan, como se puede ver en el equipo de 3 hombres formado por Yagura, Mangetsu y Kaede. Pero, en el mejor de los casos, ese era solo un objetivo secundario. La verdadera razón era: Kirigakure no es ni Konoha ni Komogakure. La aldea no tiene los recursos para mantener una fuerza permanente de 20 a 30.000 shinobi. Quizás la generación mayor simplemente disfrutaba debatiendo temas nacionales con la generación más joven. Incluso después de que Yagura rechazara abiertamente sus políticas y prometiera derogarlas cuando llegara al poder, el tercer Mizukage siguió enfadado. Por razones desconocidas, el Mizukage explicó pacientemente su razonamiento, hablando de una manera que un niño pudiera entender. La situación a la que te enfrentarás al asumir el poder es precisamente esta: la aldea no tiene dinero. Mantener un número determinado de shinobi requiere financiación. No podemos permitirnos el lujo de descuidar a quienes entrenamos y apoyamos. Entiendo que la política de la niebla sangrienta no es la ideal, pero es la opción más adecuada para Kirigakure. Estas son cosas que tu abuelo debería haberte contado, pero parece que nunca lo hizo. Ser un Kage no se trata solo de fuerza. Incluso Uzumaki Naruto, el séptimo Hokage, quien posiblemente fue el shinobi más fuerte de la historia, se vio abrumado por las tareas administrativas tras asumir el cargo. Trabajó hasta el agotamiento. Incluso tuvo que enviar un clon de sombra a la fiesta de cumpleaños de su hija. A mitad de camino, el clon se desvaneció y el pastel que tenía en las manos cayó al suelo, destruido. El tercer Mizukage impuso la política de la niebla sangrienta durante décadas. Debe haber varias razones detrás de ella. A medida que la mirada de Yagura se aclaraba con la comprensión, el Mizukage asintió con aprobación. Si un alumno podía aprender la lección y comprenderla, entonces había esperanza. Actualmente, los líderes de las otras 4 aldeas grandes llevan en el poder más de una década. Si el próximo Mizukage de Kirigakure fuera un ignorante insensato, la aldea bien podría venderse sin que nadie se diera cuenta. Si hubiera habido mejores candidatos, el tercer Mizukage no habría elegido a un niño como futuro cuarto Mizukage. Pero no había nadie más allí. En cuestión de segundos, un sinfín de pensamientos le pasaron por la cabeza antes de fijar su mirada en Yagura. Yagura, tengo algunas preguntas para ti. Yagura se enderezó, listo para el desafío. Adelante. ¿Por qué Kirigakure recibe tan pocos pedidos de otras naciones? Yagura parpadeó. Se sentía como si estuviera de vuelta en un examen de historia. Ese era su fuerte. Leyó varias veces los libros de historia del pueblo. ¿Cómo estructurar una respuesta a un ensayo? La base del trabajo de un estudiante de humanidades. Tras sopesar cuidadosamente sus palabras, Yagura respondió con suavidad. Kirigakure mantiene una política de puertas cerradas, lo que significa que solo puede recibir pedidos de dentro de su propio país. La mayoría de los pedidos se envían a las aldeas locales para apoyar su economía. Además, Kirigakure está muy lejos. Los pueblos del continente están mucho más cerca. Incluso cuando los clientes extranjeros buscan servicios fuera de su país, Kirigakure rara vez es su primera opción. Nada mal. El tercer Mizukage asintió con aprobación. Los shinobi de nuestra aldea son fuertes, pero, dadas estas circunstancias, nos damos cuenta de que el problema radica en lo poco que el mundo exterior sabe sobre nuestras capacidades. Yagura lo entendió muy bien. Incluso en el siglo XXI, muchas películas y productos excelentes han fracasado debido a una mala estrategia de marketing. Necesitas mejor publicidad. El Mizukage continuó: para atraer más pedidos, Kirigakure necesita aumentar su visibilidad. ¿Qué sugieres? Aumentar la reputación del pueblo. Si se tratara de cualquier otro asunto político, Yagura tal vez necesitaría tiempo para pensar. Pero él ya había visto la respuesta correcta a eso. Con una sonrisa confiada, sugirió: ¿qué les parece si participamos en los exámenes Chunin junto con otras aldeas? La mano del anciano Gensi resbaló y su pincel dejó una línea larga y torcida en el documento. Ese pergamino tendría que reescribirse. Pero esa era la menor de sus preocupaciones. El anciano, que había estado escuchando distraídamente, se volvió inmediatamente hacia Yagura, conmocionado. El tercer Mizukage permaneció en silencio, contemplando la propuesta. Finalmente, replicó: eso contradiría la política de puertas cerradas de Kirigakure. Las habilidades de nuestro shinobi quedarían expuestas. Yagura se quedó sin palabras. ¿Quieres exposición, pero también discreción? ¿Acaso no es como intentar ser prostituta e insistir en llevar un símbolo de castidad? La expresión del Mizukage se ensombreció al instante. Se le formaron arrugas negras en la frente ante la burda analogía, pero tuvo que admitir que la lógica era sólida. Señor Mizukage. El anciano Gensi finalmente habló: creo que vale la pena considerarlo. Él era quien administraba las finanzas del pueblo. ¿Tenía el Mizukage alguna idea de lo difícil que había sido mantener viva la aldea en los últimos años? Si los exámenes Chunin pudieran realmente aumentar la visibilidad de Kirigakure y atraer encargos, sería una oportunidad de oro. Al Mizukage le resultaba divertido ver al anciano, normalmente tranquilo, perder los estribos. Gensi solía ser muy reservado. Pero sabía que el anciano llevaba mucho tiempo lidiando con los problemas financieros de Kirigakure. Francamente, él mismo estaba agotado por ello. Anciano, esto no es un asunto menor. Requiere una discusión profunda. Tienes razón. Gensi volvió a sentarse, refunfuñando: tenemos que negociar con los demás Kage sobre la hora y el lugar. Kirigakure nunca ha participado en un examen Chunin conjunto. Esto sería algo sin precedentes. El Mizukage suspiró. ¿Ya están hablando de la logística? Nosotros ni siquiera hemos decidido si vamos a participar. Al mirar a Yagura, que estaba llena de expectación, el Mizukage arqueó una ceja. ¿Quieres participar? Absolutamente. Los exámenes Chunin eran esenciales para el mundo shinobi. Así como Occidente jamás podría perder Jerusalén. Yagura asintió con entusiasmo. Si les preocupa mostrar las habilidades de nuestro shinobi, ¿por qué no envían un equipo de 3?
Y, por supuesto, yo quiero uno de esos puestos. También podríamos aprovechar esta oportunidad para recabar información sobre otros pueblos. El aislamiento de Kirigakure fue un arma de doble filo. Así como el mundo exterior no sabía nada sobre los shinobi de Kirigakure, Kirigakure tampoco sabía nada sobre ellos. Especialmente Konoha. Con la guerra cada vez más cerca, recopilar información sobre los shinobi de Konoha podría suponer una gran ventaja. Y lo único que tuvieron que sacrificar fue la información de 3 de los suyos. Una oferta tentadora. El tercer Mizukage consideró con calma las posibilidades. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 35. El tercer Mizukage volvió a girar su reloj de arena, sumiéndose en una silenciosa contemplación. Yagura permanecía sentado en su asiento, entre nervioso y expectante, esperando con calma la decisión del Mizukage. Durante ese tiempo, el anciano Genshi hizo que Yagura se sentara a su lado en el sofá. Tras darle una palmadita en el dorso de la mano a Yagura, el anciano Genshi asintió levemente. No te preocupes, hay un 80% de probabilidades de que funcione. Al percibir la tranquilidad en la mirada del anciano, Yagura aceptó el vaso de agua que le ofrecieron y asintió con gratitud. Participarás en los exámenes Chunin. El tercer Mizukage finalmente habló, con la mirada tan penetrante como la de un halcón fija en Yagura. Además de ti mismo, puedes recomendar a otra persona. Funcionó. Yagura reprimió el impulso de levantar el puño con entusiasmo y comenzó a buscar frenéticamente en su mente a alguien adecuado para hacer el examen con él. Para los exámenes Chunin se requería un equipo de 3 personas. Él ocupaba un puesto, lo que significaba que necesitaba 2 compañeros de equipo. Y ahora, el tercer Mizukage te ha concedido el derecho a elegir a uno de ellos. Lo primero que pensó Yagura fue en sus 3 amigos más cercanos. Sin embargo, tras una cuidadosa reflexión, tuvo que descartarlos todos con gran pesar. Mangetsu era un impedimento. El hecho de que tuviera el apellido Ozuki definitivamente no pasaría el escrutinio del Mizukage. Kaede y Sabusa, aunque talentosos, aún no tenían la fuerza suficiente para presentarse a los exámenes Chunin en aquel momento. Tras mucha reflexión, Yagura pensó en alguien a quien solo había conocido una vez. Pronunció cada sílaba con claridad: Terumi Mei. No. El tercer Mizukage rechazó inmediatamente la elección. Al mismo tiempo, se mostró un poco sorprendido. Esperaba que Yagura eligiera a Ozuki Mangetsu, o tal vez a Sabusa o Kaede. Sin embargo, Yagura eligió a Terumi Mei, a quien ni siquiera conocía. ¿Por qué? Yagura estaba perplejo, mirando al Mizukage con incredulidad. Sin embargo, el Mizukage no lo dejó con dudas y le ofreció una explicación. Terumi Mei posee 2 Kekkei Genkai. Esta información no debe revelarse. Elija a otra persona. Yagura se quedó sin palabras. Al ver la expresión en los ojos de Yagura, como si lo estuviera llamando hipócrita, el tercer Mizukage permaneció impasible. Simplemente dijo: si no puedes decidirte, yo elegiré a ambos compañeros de equipo por ti. Espera, déjame pensar. Dame un momento más. Maldita sea, quería aprovechar la oportunidad para conocer a Terumi Mei, pero ese plan se vio frustrado de inmediato. Ante la amenaza del Mizukage, Yagura aceleró su búsqueda mental, repasando su memoria en busca de otros posibles candidatos. Entre los futuros ninjas de la niebla que conocía, todos los más fuertes estaban actualmente fuera de su alcance. Sin embargo, aún quedaban otros, personas a las que conocía pero a las que todavía no había localizado ni conocido en persona. Ringo Ameyori. ¿Y ella? El tercer Mizukage permaneció impasible, pero preguntó: ¿quién? No fue ninguna sorpresa que no reconociera el nombre. En aquel entonces, Ringo Ameyori aún no era la futura prodigio del elemento rayo de Kirigakure. Era simplemente otra miembro anónima de Anbu entre muchas. Yagura se dio cuenta del problema y se rascó la cabeza con incomodidad. De hecho, no tenía ni idea de dónde estaba Ringo Ameyori ni qué estaba haciendo en ese momento. Incluso preguntó a Mangetsu y Kaede sobre ella de antemano, pero no obtuvo ninguna información útil. Los Anbu bajo el mando del Mizukage recogieron rápidamente el expediente de Ringo Ameyori y lo colocaron sobre la mesa. Como Mizukage, ¿hubo algún archivo ninja que no lograra obtener? Yagura examinó el archivo con nerviosa expectación. En ese momento no estaba seguro de cuán fuerte era Ringo Ameyori. Pero, considerando su futura reputación, tenía que ser buena. ¿Ringo Ameyori, 11 años? Una breve mirada bastó para que el Mizukage percibiera su potencial. Leyó detenidamente todo el expediente: historial familiar, experiencia ninja, evaluaciones de habilidades, registros de misiones, interacciones sociales y mucho más. Tras terminar, el Mizukage tamborileó suavemente con los dedos sobre la mesa. Al ver esa reacción, el anciano Genshi ya podía darse cuenta de que Ringo Ameyori era prometedora. Dejando el archivo a un lado, el Mizukage volvió a mirar a Yagura y dijo: ella servirá. No dudó ni un instante en su decisión. Yagura celebró en silencio y preguntó con ansiedad: ¿y el tercer compañero de equipo? ¿Tiene algún otro candidato? El Mizukage arqueó una ceja. ¿Otro genio, quizás? ¿Por qué no lo sabía? Sí. Mangetsu y Kaede no eran opciones viables. ¿Y qué mejor lugar para encontrar a alguien que directamente del Mizukage? Mangetsu y Kaede, Achim. Sin querer darle al Mizukage la oportunidad de negarse, Yagura reveló rápidamente su elección final: Oshigaki Kisame. Como antes, los ambos recuperaron rápidamente el expediente de Kisame y se lo presentaron al Mizukage en menos de un minuto. El Mizukage leyó rápidamente y le transmitió una dura realidad a Yagura: él ya es un Chunin. Como un globo desinflado, el sueño de Yagura de reunir un equipo repleto de estrellas para dominar los exámenes Chunin se hizo añicos. Sin inmutarse, el Mizukage apiló el expediente de Kisame encima del de Ringo Ameyori y declaró: para la primera participación de Kirigakure en los exámenes Chunin conjuntos, su tercer compañero de equipo no será ningún debilucho. Yagura continuó: ¿quién es?
¿Podría tratarse de otro ninja de la niebla del futuro del que se había olvidado? Lo mantendré en secreto por ahora, jajaja. El Mizukage soltó una risita, claramente de buen humor. Se está haciendo tarde. Ve a ocuparte primero de tu capa de bestia con cola. Además, tus amigos probablemente vendrán a buscarte pronto. ¿Amigos? ¿Mangetsu y los demás? Yagura recordó de repente, aún no les había contado que se había convertido en un Jinchuriki. De acuerdo, entonces me voy. Satisfecho con sus ganancias, Yagura se despidió y cerró la puerta tras de sí. En medio del pasillo, se dio la vuelta de repente y asomó la cabeza de nuevo hacia la oficina. El Mizukage frunció el ceño. ¿Qué pasa ahora? Yagura casi había olvidado algo importante. Su expresión se tornó seria. Señora Mizukage, investigue a la persona que entregó el plan de la bestia con cola a Fubuki Suikazan. ¿Era alguien controlado por el genjutsu de Uchiha Madara? ¿O un setsu blanco? Comprendido. No tenía medios para investigar por su cuenta, así que tuvo que depender del Mizukage. Tras confirmar que el Mizukage había sido informado del asunto, Yagura finalmente se marchó definitivamente. El Mizukage pasó la mano por los 2 archivos que tenía sobre su escritorio y preguntó, «Anciano, ¿cuándo será el próximo examen Chunin?» El anciano Gensi sonrió con complicidad. Tras décadas trabajando juntos, comprendían los pensamientos del otro con tan solo una mirada. Los exámenes Chunin se celebran 2 veces al año. El próximo tendrá lugar en junio y será organizado por Tsunagakure. El Mizukage esbozó una sonrisa irónica. Tsunagakure en junio, esos 2 sí que saben elegir un lugar. Si nada cambia, el próximo examen se celebrará en diciembre en Konoha. El Mizukage chasqueó los dedos de nuevo y ordenó, «Traedme a Oshigaki Kisame». Inmediatamente. Capítulo 36. Sin saber que el tercer Mizukage había convocado al tan esperado Oshigaki Kisame tras su partida, Yagura regresó a casa pasando desapercibido. La capa que lo cubría la bestia con cola era muy llamativa, así que se movió con cautela por el pueblo antes de lanzarse directamente a su campo de entrenamiento. Se sentó con las piernas cruzadas a la sombra de un árbol, cerró los ojos y entró en el reino mental donde residía Isobu. El cielo del reino mental estaba teñido de un ligero tono púrpura, los alrededores eran vacíos y vastos, con agua lo suficientemente profunda como para sumergir los pies. Yagura dio unos pasos hacia adelante y se acercó a la enorme figura que tenía delante. «Oye, Isobu, ¿estás ahí, despierta?», gritó, entrecerrando los ojos. «¿Cómo puedes dormir a estas horas? A tu edad, no deberías poder dormir tanto». Isobu abrió un ojo, visiblemente exasperado. «¿Qué quieres ahora?». Yagura, completamente imperturbable, respondió con naturalidad, «Necesito que me enseñes algo». «¿Qué, algo?». «Ya sabes, esa. La que te permite copiar cualquier ataque y devolverlo al instante. Súper genial, totalmente rota y, ¡zas! Así de fácil». La emoción de Yagura era palpable. «La técnica del espejo de agua. Enséñame». No solo le interesaba el chakra de Isobu, esa técnica también le llamó la atención. Isobu se negó rotundamente. «No». Los ojos de Yagura se abrieron de par en par con incredulidad. Se señaló a sí mismo. «¿Qué quieres decir?». «Soy el Jinchuriki del 3 colas. Enséñame». Incluso si fueras el Jinchuriki del 10 colas, la respuesta seguiría siendo no. «¿Por qué?». «Quiero dormir». Isobu ya había pasado por suficiente drama por un día, demasiado para que una bestia con cola pudiera disfrutarlo. ¿Trabajar horas extras? Ni hablar. Dormir, descansar y nadar eran sus mayores placeres. Nadar y holgazanear estaban fuera de toda discusión. Nadie iba a robarle el sueño tampoco. Al ver que Isobu estaba a punto de cerrar los ojos de nuevo, Yagura lo detuvo rápidamente. «Espera, espera, espera. Genial. Olvídate de la técnica del espejo de agua. Solo tengo una pregunta más y luego te dejaré en paz». Isobu suspiró, deseoso de terminar con esto rápidamente. «Pregunta. ¿Cómo me deshago de esta capa de bestia con cola?». El tercer Mizukage le dio instrucciones, pero Yagura quería confirmarlas con Isobu. Después de todo, no iba a depositar toda su confianza en ese anciano de dudosa reputación. «¿Y por qué mi chakra es azul?». «El chakra de todos los demás Jinchuriki es rojo». «¿Podría ser dorado?». «Una pregunta, ¿eh?». «Usa más chakra hasta que se agote». «Quizás te di demasiado chakra de golpe». Isobu hizo una pausa por un momento antes de responder a la otra pregunta. «No sé nada de los demás. Hace mucho que no los veo. Pero mi chakra es de este color». «¿No te gusta?». Yagura negó con la cabeza enérgicamente. «No, no. Me encantó. Se ve genial. Definitivamente no lo voy a devolver para que me reembolsen el dinero». Digas lo que digas, aunque no era tan llamativo como el brillo dorado de Naruto, era mucho más hermoso que la capa habitual de la bestia de cola roja. Un sudario azul celeste lo envolvía, no tan retorcido como las capas rojas de otros Jinchuriki, ni tan brillante como las llamas doradas de Naruto. Era tan suave como el agua. Yagura, un verdadero defensor de la estética, quedó muy complacido. Al ver que Yagura no tenía nada más que pedir, Isobu cerró los ojos y lo desterró rápidamente del reino mental. Ya eran más de las 3 de la tarde, lo primero era dormir. Al volver a la realidad, Yagura dejó escapar un largo suspiro y abrió los ojos. Isobu era, singular, por decirlo menos. Por un instante, Yagura tuvo dificultades para encontrar las palabras adecuadas para describirlo. Bueno, dejaré de lado la técnica del espejo de agua por ahora. Él seguía queriendo aprender, pero si Isobu se negaba a enseñarle, no había mucho que pudiera hacer. Además, Isobu ya le había dado mucho. Primero, necesito acostumbrarme al chakra de Isobu. La sostenibilidad era fundamental, utilizarlo todo a la vez sería una visión miope.
Se aseó y se puso de pie. ¿Y qué mejor manera de quemar chakras que practicando la liberación de agua? No era solo porque las técnicas de liberación de agua consumieran más chakra que las de liberación de rayo. Comparado con Kurama y Sukaku, Isobu era prácticamente la bestia con cola ideal. Desde que se convirtió en el Jinchuriki del tres colas, Yagura ha sentido que su dominio sobre la transformación de la naturaleza de elemento agua ha mejorado drásticamente. Pero una cosa era sentirlo, ahora tenía que ponerlo a prueba. Liberación de agua, muro de agua. Liberación de agua, técnica de la gran cascada. Liberación de agua, proyectil del dragón de agua. Anteriormente, Yagura no se habría atrevido a usar el ninjutsu de forma tan imprudente. Sus reservas de chakra siempre habían sido muy pequeñas. Una sola técnica de liberación de agua podía agotar casi la mitad de ellas. ¿Pero ahora qué? Su cuerpo rebosaba del chakra de Isobu. Por muchas técnicas de liberación de agua que utilizara, no sentía ningún esfuerzo. El agua subió, inundando el campo de entrenamiento. Apareció un enorme dragón de agua, girando en el aire. Yagura formó otro sello, invocando a un segundo dragón de agua que cargó hacia adelante, cerrando sus fauces contra el primero. El primer dragón se movió rápidamente, esquivando el ataque antes de girar la cabeza y chocar violentamente. Dos dragones gemelos chocaron, provocando olas embravecidas en todas direcciones. Yagura los observaba luchar, con los ojos brillantes de emoción. Su intuición era correcta, la liberación de agua ahora era tan natural como respirar. Perfecto. Ahora era el momento de probar esta técnica. Liberación de agua, ola de agua cortante. Anteriormente, comprimir el agua para convertirla en un chorro de alta presión requería un esfuerzo enorme. Pero ahora parecía fácil, casi como si la técnica quisiera ser utilizada. Es como un entendimiento mutuo, una sincronización perfecta entre el usuario y el jutsu. Se disparó un chorro de agua a alta velocidad que atravesó a los dos dragones de agua que luchaban, partiéndolos por la mitad. Fue como matar dragones, visualmente espectacular. Para evitar destruir accidentalmente la zona, Yagura redirigió el avión hacia arriba, haciendo que volara muy alto en el cielo. Atravesó las nubes. Bajando la mano, apretó el puño y sonrió. Sí. Por fin había ganado. Esta técnica era difícil porque requería no solo una transformación de la naturaleza, transformar el chakra en liberación de agua, sino también una transformación de la forma. Comprimirlo en un flujo fino y de alta velocidad. Y el verdadero reto consistía en mantener ambas transformaciones simultáneamente. Yagura confiaba en que, incluso sin la ayuda de Isobu, acabaría dominando la técnica. ¿Pero ahora qué? Tenía un truco, dominio instantáneo. Y el chakra de Isobu jugó un papel importante en esto. Incluso después de utilizar tantas técnicas intensivas de chakra, su cuerpo no mostraba signos de agotamiento. Sus reservas de chakra aún eran abundantes. En otras palabras, su barra azul era larga. Yagura apenas podía contener su emoción. Aunque había estado entrenando su chakra desde que tenía 3 años, esto sucedió hace tan solo 3 años y medio. Nunca le faltaron ideas para nuevos jutsus, y con la abundancia de recursos del clan Karatachi, el entrenamiento nunca fue un problema. Pero su falta de chakra siempre había sido su talón de Aquiles. Ahora, Yagura solo quería gritar a todo pulmón, Isobu es increíble. Isobu, No se trata solo de la ola de separación de agua. Yagura tenía muchas otras ideas sobre el elemento agua que quería poner a prueba. Su corazón latía con fuerza por la emoción. Con Isobu cerca, podía experimentar libremente sin preocuparse por quedarse sin chakra. Quizás incluso desarrollando una versión mejorada de la técnica de la prisión de agua. Antes de los exámenes Chunin, perfeccionaba estas técnicas hasta llevarlas a la perfección. Ganar el campeonato sería pan comido. Debería cambiarle el nombre a ola cortante de agua. Si sigo usando este nombre y algún día conozco a Tobirama Senju, podría cobrarme una tarifa de licencia. Todos tus jutsus son invenciones mías. Quedas advertido. Tobirama Senju. ¿Cómo debería llamarlo? ¿Cañón de agua a alta presión? No, demasiado simple. Capítulo 37. Desafortunadamente, Yagura no tenía talento para las técnicas de denominación. Como aún no había conocido al segundo Hokage, decidió dejar el asunto de lado por el momento. Quizás la inspiración le llegaría otro día. Por ahora, lo mejor era centrarse en dar vida a sus ideas actuales. Poseía las habilidades de liberación de rayo, liberación de agua y liberación de viento. En la mente de Yagura, ya había desarrollado sus técnicas de elemento rayo hasta un nivel satisfactorio. Su técnica de elemento rayo, combinada con sus técnicas de trueno y destello, le infundió confianza en sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Incluso la debilidad que demostró en la lucha contra Hinina Kevino, su falta de fuerza bruta, se compensó tras convertirse en Jinchuriki. En el futuro, podría seguir utilizando el elemento rayo para potenciar sus capacidades físicas. Además, seguía creciendo. Podía hacerse más fuerte. Por lo tanto, no había mucho margen para desarrollar la técnica de liberación de rayos. Todo lo que necesitaba era un entrenamiento constante. En cuanto a la liberación de viento. Honestamente, Yagura aún no había decidido cómo quería usarlo. Por ahora, su estrategia de combate era simple, corto alcance con elemento rayo, largo alcance con elemento agua. Si desarrollara la técnica Wind Release, su función tendría que ser en el combate a media y corta distancia. Esto era evidente, pero a Yagura le faltaba inspiración. En Naruto, hubo 3 usuarios destacados del elemento viento, Temari de Tsunagakure, el protagonista Naruto Uzumaki y el pseudo quinto Hokage, Danzou Chimura. Pero ninguna de sus técnicas de liberación de viento le resultaba atractiva como referencia. Además de Naruto, consideró otros personajes de anime que poseían habilidades basadas en el viento, pero no había elegido a nadie que valiera la pena imitar. Así que, por ahora, la liberación de viento tendría que esperar. Se centraría primero en dominar la liberación de agua y rayo.
Los jutsus básicos de elemento agua, como barrera de agua y proyectil de dragón de agua, no me suponen ningún problema. He aprendido con éxito ola cortante de agua, así que solo necesito perfeccionarla. Era hora de probar algo nuevo. Liberación de agua, técnica de prisión de agua. Su objetivo era un poste de entrenamiento de madera. El agua circundante subió, formando una prisión esférica que lo envolvió por completo. El jutsu de la prisión de agua era único en comparación con otras técnicas. Era uno de los pocos que se basaba en una mecánica especial. Cualquier persona atrapada en el interior permanecería completamente inmóvil. Durante la misión en el país de las olas de la historia original, Kakashi Atake fue inmovilizado por el jutsu de la prisión de agua de Zabuza y solo fue liberado gracias a la intervención de Naruto y Sasuke. Yagura ya había experimentado lo que es estar atrapada dentro de una de ellas. El jutsu funcionaba ejerciendo una inmensa presión de agua sobre el cuerpo, impidiendo el movimiento. Sin embargo, para que esto fuera efectivo, requería un nivel de presión de agua extraordinariamente alto. Por eso, la técnica tenía un gran inconveniente. El usuario necesitaba mantener la mano sumergida en la esfera de agua para mantener el control. Estar atrapado dentro significaba una parálisis total, donde incluso el más mínimo movimiento se volvía imposible. Fue entonces cuando Yagura tuvo una idea. ¿Qué pasaría si la presión del agua aumentara aún más? ¿Podría aplastar a una persona? Similar al ataúd de arena y al funeral en el desierto de Gaara. Teniendo esto en cuenta, canalizó una gran cantidad de chakra, aumentando la densidad y la presión de las moléculas de agua dentro de la esfera. La presión aumentó rápidamente. El poste de madera del interior había llegado a su límite y ya no ofrecía resistencia. Fue aplastado silenciosamente hasta convertirse en polvo. Entonces, ¿cómo debería llamar a esta técnica? Auge. Al liberar el jutsu, la prisión de agua explotó hacia afuera. Lo que quedaba del poste de madera se había reducido a partículas demasiado finas para ser vistas a simple vista. Tras utilizar varias técnicas consecutivas, las reservas de chakra de Yagura se agotaron. La capa de bestia con cola que lo cubría desapareció, retrayéndose dentro de su cuerpo. El agua goteaba de su ropa empapada. Al comprobar que su técnica era viable, Yagura se sumió en sus pensamientos. Murmuró para sí mismo, ¿un ataúd sumergido en agua? ¿Entierro en agua? Gaara querrá regalías por esto. O espera, no, soy yo quien debería pedírselas. Cronológicamente hablando, Yagura fue el primero en inventar esto. MMM. El joven patriarca Yagura. Un ninja del clan Karatachi apareció y entró en el campo de entrenamiento. MMM. Sus amigos vinieron a visitarlo. El patriarca los invitó al salón principal. ¿Mangetsu y los demás? Al darse cuenta de que hacía tiempo que no los veía, Yagura asintió. Lo entiendo. Avísales que estaré allí pronto. Pero primero necesitaba cambiarse de ropa. En el salón de té, los tres invitados se sentaron formalmente arrodillados a la mesa. La casa de Yagura, su responsabilidad. Tras decirle a su abuelo que descansara, sacó una botella grande de refresco del refrigerador. ¿Podemos tomar refrescos? Mangetsu refunfuñó de inmediato. ¿Podrías al menos mostrar algo de respeto por esta costosa casa de té que construyó tu abuelo? Este no es lugar para refrescos. Entonces todo está bien. Yagura, siempre tan inconformista, devolvió el refresco y cogió otra botella. ¿Té de limón? Este tipo claramente estaba bromeando. Mangetsu, decidiendo no involucrarse, se tragó sus quejas y se resignó. Estupendo. Al menos sigue siendo té. Yagura asintió con satisfacción y sirvió una taza a cada uno. ¿Qué tal les fue la semana? Mangetsu lo miró con expresión inexpresiva. ¿No deberíamos preguntar eso? Oye, ¿qué pasa con que de repente te hayas convertido en un Jinchuriki? Zabuza y Kaede se pusieron serios, mirando fijamente a Yagura. Ah, eso. Levantándose ligeramente la camisa, Yagura aplicó la fórmula selladora sobre su estómago. Fue una decisión repentina. El tercer Mizukage me eligió y lo mantuvo en secreto. Mangetsu apretó los dientes. Lo sabía. Maldito tercer Mizukage. Obligándote a hacer esto. No conocían todos los detalles. Yagura sacó la lengua en tono de broma. Bien podía culpar al anciano, su reputación ya era pésima de por sí. Zabuza preguntó, ¿estás bien? Ningún problema. Yagura agitó la mano con desdén. Tranquilos. Es muy fácil convivir con el tres colas. Ya casi lo logramos. Isobu. Parecía absurdo, pero dada la situación actual, no parecía haber ningún peligro inmediato. Yagura tomó un sorbo de té y cambió de tema. ¿Cómo están todos? Mangetsu respondió sucintamente, gimnasio por la mañana, entrenamiento por la tarde, descanso para comer y luego más entrenamiento. Yagura arqueó una ceja. ¿Ustedes tres juntos? Obviamente. ¿Organizaste esto? Por supuesto, dijo Mangetsu con una sonrisa irónica, visiblemente satisfecho consigo mismo. Esos dos son inútiles por sí solos, uno es mudo, el otro está solo. Sin mí, jamás entrenarían juntos. Yagura chasqueó la lengua, divertido. ¿Tú y Zabuza ya no se odiaban? ¿Ya no peleaban? Mangetsu admitió a regañadientes, es manejable. Zabuza se burló, ich. Solo aguanto a esa medusa por ti. Yagura, observando su dinámica, rió suavemente. Vaya, vaya. ¡Qué paz! Capítulo 38. Aquellas palabras inesperadas pillaron a todos desprevenidos. Mangetsu y Zabuza se quedaron paralizados, momentáneamente sin palabras. Kaede frunció el ceño pensativa antes de preguntar, ¿hablas en serio? Zabuza estalló inmediatamente, ¿qué? Usa tu maldito cerebro, idiota. Eso es aterrador, dijo Mangetsu, estremeciéndose, con un escalofrío en la espalda como si hubiera visto un fantasma.
Prefiero creer que Zabuza duerme con su espada que con una mujer. ¿Qué significa eso? Exactamente lo que dije. Maldito seas. Ya basta, interrumpió Yagura con una sonrisa amenazante. Si continúas, se volverá peligroso. Este mundo es hermoso, pero eres demasiado agresivo. No es nada bueno. Ich. Dándole una oportunidad a Yagura, Zabuza decidió no discutir con la medusa podrida Mangetsu. Menos palabras, más lucha. Si las palabras no bastan, resuélvanlo con sus espadas, sugirió Yagura, ansioso por ver cuánto habían mejorado entrenando juntos. Mangetsu, Zabuza y Kaede, si bien no eran del tipo que traspasaba los límites como los verdaderos prodigios, eran sin duda genios comparados con los shinobi ordinarios. En el campo de entrenamiento, Mangetsu y Zabuza chocaron una vez más en el aire, sus espadas rozándose en un instante. Tras aterrizar y girar rápidamente, Mangetsu fijó su mirada en Zabuza. Un fino hilo de agua le resbalaba por la cara a causa de un corte reciente. Por el contrario, su propio ataque no logró dar en el blanco. Mientras ajustaba el agarre de su espada, Mangetsu maldijo para sus adentros. Ese bastardo de Zabuza. No es solo fuerza bruta, su técnica también ha mejorado. No estaba seguro de si las cicatrices hacían que un hombre pareciera genial. Pero una cosa estaba clara, de los tres, Zabuza fue el que mejoró más rápido. Mangetsu dudó antes de atacar de nuevo. Pero Zabuza no se movió. En cambio, la miró con un tono significativo. Mangetsu esbozó una sonrisa irónica. Esa sí que era una idea interesante. Yagura, al observar la pausa repentina y la inusual cooperación, intuyó instintivamente que algo andaba mal. En ese momento, Kaede, que se había movido sigilosamente detrás de Yagura, atacó. Liberación de fuego, chorro de llamas. Todos albergaban resentimiento. Esta era la oportunidad perfecta para comprobar la diferencia entre ellos. Miserables. No tenéis honor alguno. Al darse cuenta de esto demasiado tarde, Yagura retrocedió rápidamente y formó sellos con las manos. Liberación de agua, barrera de agua. Apareció una pared de agua que bloqueó las llamas. Usar la técnica de elemento fuego contra la de elemento agua no fue la mejor idea. Al ver cómo sus llamas se disipaban, Kaede chasqueó la lengua y se detuvo, con las pupilas contraídas por la sorpresa. Maldita sea, sus sellos manuales son rápidos. Yagura sonrió. Por supuesto. Los sellos manuales son una habilidad fundamental que practico todos los días. Una niebla repentina apareció desde atrás, cubriendo todo el campo de batalla de blanco. Cuando Yagura aterrizó, el entorno circundante se desvaneció en una niebla inquietante. ¿Podría ser esto? La voz grave de Zabuza resonó en todas direcciones. Liberación de agua, técnica de niebla oculta. Eso. Yagura examinó la densa niebla, emocionada. La técnica de asesinato silencioso de Zabuza. ¿Ya la está desarrollando? Ahora no es el mejor momento para perder la concentración. Mangetsu apareció sobre él en un abrir y cerrar de ojos, riendo mientras bajaba su espada con toda su fuerza. Yagura esquivó el ataque, girando en el aire y apartando la espada de una patada, solo para darse cuenta de que algo andaba mal. ¿Una lámina de agua? La espada se hizo añicos al impactar contra el suelo, convirtiéndose en líquido antes de que Mangetsu conjurara otra corta hoja de agua con su mano libre, cortando lateralmente. ZZZ. Un crujido llenó el aire. Obligado a usar el modo liberación de rayo, Yagura aumentó su velocidad para escapar por poco del ataque. Sonriendo, gritó, maldita sea, se estaban conteniendo. A pesar del fallido ataque sorpresa, Mangetsu no se desanimó. Haciendo girar su espada de agua, sonrió con ironía. Esto lo aprendí de ti. ¿Qué se siente al ser afectado por tu propio movimiento? Yagura arqueó una ceja. Ah. Así que por eso me resultaba familiar. ¿Copiar técnicas? Aún así, ¿perfeccionarlo en una semana? Sinceramente impresionado, exclamó, nada mal, Mangetsu. Una ráfaga de viento atravesó la niebla. ¡Ah! Zabuza cayó desde arriba, con su espada describiendo un arco hacia abajo. Yagura levantó la vista y rápidamente dio un paso hacia un lado. Lo siento, Zabuza. Necesitas mejorar tu velocidad. Maldita sea. Puedo verlo. Gracias a la visión compartida de Kaede, Zabuza pudo rastrear los movimientos de Yagura y predecir cada uno de sus pasos. Pero aunque sus ojos lo seguían, su cuerpo no podía seguirle el ritmo. Zabuza. Y no te precipites, ataquen juntos, gritó Mangetsu. Preocúpate primero por ti misma, Mangetsu. Cuando la lucha comenzó de verdad, Yagura priorizó derrotar al oponente más fuerte con la debilidad más evidente, Mangetsu. En un abrir y cerrar de ojos, su velocidad, potenciada por la técnica del rayo, lo impulsó hacia adelante, mientras su palma crepitaba con energía. Mangetsu anticipó el ataque, su visión le permitió reaccionar en el instante en que Yagura se movió. Usó el paso de agua para retirarse justo a tiempo. Aprovechando la oportunidad, Zabuza atacó mientras el ataque de Yagura aún estaba en curso. Ahora, en este momento. Yagura esquivó los implacables golpes de Zabuza, intentando contraatacar, pero cada movimiento fue anticipado y bloqueado con precisión. Maldita sea, luchar contra los ojos de Kaede es molesto. Era como estar en presencia de un telépata. Sin embargo, la situación de Zabuza era aún peor. Para poder seguir el ritmo vertiginoso de Yagura, se estaba esforzando al máximo, superando sus límites físicos y obligando a su cuerpo a igualar lo que veían sus ojos. Pero la velocidad potenciada por la liberación de rayos no era algo que pudiera superarse solo con fuerza de voluntad. Apenas pudiendo seguir el ritmo de unos pocos pasos, alcanzó la posición de Yagura, pero su fuerza flaqueó a mitad del golpe, lo que provocó que su ataque disminuyera solo una fracción. Te entendí. Yagura aprovechó la demora, saltó y le propinó una potente doble patada en el pecho a Zabuza.
Aunque Zabuza se defendió con los brazos, la fuerza del impacto lo lanzó hacia atrás. Mientras aún estaba en el aire, lanzó Shuriken para ralentizar la persecución de Yagura. Un fuerte "biu" rompió el silencio. Desde un lateral se disparó un proyectil de agua, lo que obligó a Yagura a detenerse y esquivarlo. El proyectil impactó contra una roca, dejando un pequeño cráter. Liberación de agua, pistola de agua. Mangetsu formó pistolas con los dedos, disparando rápidas balas de agua. Segunda ronda. Proporcionar fuego de cobertura para que Zabuza pudiera recuperarse. Zabuza no podía enfrentarse a Yagura en un combate cuerpo a cuerpo. Quedarse inmovilizado significaría su derrota. Liberación de agua, barrera de agua. 2 muros de agua se alzaron para bloquear las balas y el nuevo ataque de Zabuza. Antes de que Zabuza pudiera reaccionar, Yagura irrumpió a través del agua, su pie se movió con la velocidad del rayo mientras le propinaba otra poderosa patada directamente. Una hoja brilló, Yagura, sin perder tiempo, se inclinó para rematarlo. Capítulo 39. Palmera de coral. Mangetsu y Kaede gritaron al unísono, Zabuza. Tras una larga batalla, Yagura finalmente aprovechó la oportunidad. Su palma se clavó de lleno en el pecho de Zabuza. El coral se extendió rápidamente por su cuerpo, inmovilizándolo al instante. Zabuza siempre había desconfiado de esa técnica secreta. Sabía que si lo descubrían, lidiar con ella sería una pesadilla. Desde el comienzo de la pelea, se mantuvo alerta ante los golpes de Yagura, esquivando cada uno de ellos. Pero el cansancio ya estaba haciendo mella. Sus movimientos se ralentizaron lo suficiente como para que Yagura pudiera asestarle un golpe decisivo. En un instante, Zabuza quedó inmovilizado como un paquete bien atado, incapaz de moverse. Maldita sea, esta técnica funciona rapidísimo. Maldiciendo para sus adentros, luchó con todas sus fuerzas, pero el coral se negaba a ceder. Maldición. Yagura aterrizó con gracia, girando sobre sus talones mientras envainaba su espada de agua que llevaba en la cintura. Liberación de relámpagos, truenos y destellos. Al ver que Yagura ni siquiera había sudado y se preparaba para acabar con él de un solo golpe, Mangetsu se dio cuenta de que la situación se estaba poniendo fea. Abandonó el plan de rescatar a Zabuza y se retiró inmediatamente. La espada de Yagura apenas rozó el aire. Pero en cuanto tocó el suelo, ajustó su postura y asestó otro golpe. Trueno y destello, doble golpe. Como un rayo, Yagura acortó la distancia que lo separaba de Onime Kaede en un abrir y cerrar de ojos. En lugar de atacarlo, lo golpeó con el lado plano de la espada. La combinación de chakra de agua y rayo recorrió el cuerpo de Kaede, paralizándolo. Yagura no perdió el tiempo. Palmera de coral. Kaede, eliminada. Mangetsu reapareció detrás de Yagura con una sonrisa irónica. Así que no fui el primer objetivo. Si ese hubiera sido el caso, Yagura no habría cambiado de objetivo de forma tan decisiva. Uno menos. Siguiente, siguiente, siguiente. Yagura sonrió, apuntando la espada hacia Mangetsu. ¿Cuál es tu plan? ¿Puedo rendirme? Mangetsu levantó las manos sin dudarlo, sonriendo. Los ninjas no son samuráis. No hay vergüenza en admitir la derrota. El agua crepitaba con electricidad, y sus 2 compañeros ya estaban en el suelo. Con una sonrisa relajada, dijo. Déjenme liberarme de esto, ¿de acuerdo? Yagura se acercó, y su sonrisa se ensanchó de una manera que, para Mangetsu, parecía completamente demoníaca. Si aún le tienes tanto miedo al elemento rayo, no durarás mucho. Tu debilidad es demasiado obvia, Mangetsu. Sí, entrenaré duro cuando regrese. No hay necesidad de esperar. Hagámoslo ahora. Con un poderoso golpe, Yagura avanzó y clavó su espada de agua electrificada directamente en el pecho de Mangetsu. El agua conduce la electricidad. El resultado era obvio. Ah. Zabuza y Kaede intercambiaron miradas, fingiendo ambos no haber visto ni oído los lastimeros gritos de Mangetsu. Yagura se contuvo el tiempo suficiente, deteniendo su descarga eléctrica de chakra tras unos segundos. Atrapó a Mangetsu cuando éste cayó hacia adelante, apenas pudiendo mantenerse en pie. Mangetsu juraría que vio su alma abandonar su boca. Adiós, mundo cruel. Si tuviera otra vida por vivir, se aseguraría de no hacerse amigo de nadie que utilizara la técnica de liberación de rayos. Unos días después. Tras confirmarse que Yagura no suponía ningún riesgo ante la furia de una bestia con cola, el tercer Mizukage le permitió regresar a la Academia Ninja. Al regresar, Yagura notó algo terrible, la academia estaba repleta de clases teóricas. Matemáticas, física y mucho más. Cálculos detallados sobre las trayectorias de los shuriken, la resistencia del aire, los cambios de velocidad, era interminable. ¿En serio? ¿Esto es lo que debería aprender un niño de 7 años? Sin embargo, cuando vio a Mangetsu y a los demás abriéndose paso a través del material, de repente sintió como si existiera una barrera insuperable entre él y este mundo. Afortunadamente, la salvación llegó en forma de una orden directa del tercer Mizukage. Yagura debía graduarse antes de tiempo y participar en los próximos exámenes Chunin, organizados por varias aldeas. Salvación. Yagura prácticamente aplaudió, por fin podía escapar del infierno de un rendimiento académico superior a la media. Y no solo su pequeño círculo se sorprendió con la noticia. Todo Kirigakure, e incluso el mundo shinobi en general, quedó atónito. Kirigakure participando en los exámenes Chunin conjuntos organizados por Konoha y Sunagakure, junto con varias aldeas más pequeñas. OMS. ¿La misma Kirigakure que se había estado aislando durante años? Cuando la solicitud oficial llegó al escritorio del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi la leyó 3 veces para asegurarse de que no estaba alucinando. Si su rostro pudiera tener defectos, los tendría. Pero Sarutobi era un líder experimentado. Se recuperó rápidamente. Procede de Kirigakure. Este es un asunto importante. Necesitaremos tiempo para deliberar.
Una de las consejeras de Konoha, Omura Mitokado, añadió, por el momento, siéntanse como en casa en la casa de huéspedes. El diplomático que representaba a Kirigakure asintió con la cabeza en señal de comprensión, hizo una reverencia respetuosa y se marchó. Cuando las puertas se cerraron, el silencio se apoderó del despacho del Hokage. Hiruzen encendió su pipa y dio unas caladas para despejar su mente. Omura preguntó, el próximo examen Chunin será en diciembre, ¿correcto? Sí, confirmó Koharu Utatane. Hasta ahora, Tsunagakure, Takigakure, Amegakure y Kusagakure han confirmado su participación. ¿Pero por qué Kirigakure quiso unirse a nosotros de repente? ¿Podría haber motivos ocultos? Han permanecido en secreto durante tanto tiempo que apenas tenemos información sobre ellos. Con Kumogakure e Ibagakure causando problemas, no podemos descartar la posibilidad de que Kirigakure también esté involucrada. Deberíamos rechazar su participación. Estoy de acuerdo. Probablemente estén intentando espiar a Konoha. Los dos asesores continuaron su debate, sus voces zumbando como mosquitos irritantes en los oídos de Sarutobi. Permaneció impasible, estudiando el documento con atención. No se trataba solo de una solicitud para participar. Kirigakure incluso había proporcionado una lista de sus FNIN y sus perfiles. Era evidente que estaban decididos a participar. Incluso Konoha, como anfitriona, aún no había finalizado su propia lista de participantes. Omura y Koharu no estaban del todo equivocadas. La política aislacionista de Kirigakure hacía prácticamente imposible recabar información sobre ellas. Durante sus décadas como Hokage, Sarutobi lo intentó, pero el riesgo superaba la recompensa. Todo ninja descubierto en la Tierra del Agua era perseguido sin tregua. Pocos lograban escapar con vida. Y los que lo conseguían rara vez traían algo útil de vuelta. Dado su menguante poder militar y económico, Kirigakure no debería estar realizando movimientos en todo el continente. A menos que... ¿Ha cambiado algo con el Mizukage? Murmuró Sarutobi. Durante décadas, nunca conoció a ese hombre, pero lo comprendió bien, un líder obstinado y solitario. ¿Cambiaría de rumbo repentinamente? Sarutobi apoyó la barbilla en las manos, tamborileando con los dedos pensativamente. ¿Cómo les va a nuestros candidatos a Chunin? Koharu dudó un momento antes de responder, tiene un talento excepcional. Incluso su hijo, Asuma, se presentó. Konoha brillará este año. Hiruzen sonrió al oír mencionar a su hijo. Comprendo sus preocupaciones. Pero en lugar de rechazar Kirigakure de plano, quiero evaluar su fuerza de primera mano. Konoha no tenía nada que temer. Que Kirigakure envíe a sus mejores representantes. La generación más joven de Konoha no tendría rival. Capítulo 40. La primera en recibir esta noticia fue la aldea anfitriona, Konohagakure. Luego llegó Tsunagakure, seguida de varias otras aldeas shinobi, cada una recibiendo el mismo mensaje, una tras otra. Ibagakure. En el escritorio del tercer Tsuchikage, Onoki, se colocó información procedente de Konoha, junto con una invitación de Kirigakure para participar en los próximos exámenes Chunin. HMPH. Tras leer los documentos, Onoki dejó escapar un bufido de desdén y arrojó los papeles sobre la mesa. Reclinándose en su silla, con los brazos cruzados, se burló. ¿Se ha vuelto senil el tercer Mizukage? Kirigakure ha caído tan bajo que ahora se inclinan ante Konoha. Tsuchikage-sama. En asuntos oficiales, Kitsuchi mantuvo un tono respetuoso hacia su padre. Creo que la inesperada participación de Kirigakure en los exámenes Chunin es una estrategia para recabar información sobre Konoha antes de la próxima guerra. Además del propio Onoki, las dos personas presentes en la habitación se encontraban entre sus subordinados de mayor confianza. Por eso Kitsuchi se atrevió a mencionar la guerra tan abiertamente. Todavía no soy tan viejo, Kitsuchi. Onoki miró de reojo a su hijo, que era 4 veces más grande que él, y preguntó. Piénsalo. ¿Qué otra razón podría tener Kirigakure para participar en los exámenes Chunin? Bien. Kitsuchi se rascó la cabeza, intentando encontrar una respuesta. No se me ocurre nada. Usa tu cerebro. ¿De verdad es tan difícil de entender? En serio. Tras reprender a su hijo, Onoki suspiró para sus adentros, aunque su expresión permaneció indescifrable. Luego explicó. Kirigakure lleva años en decadencia. Si las cosas siguen así, las 5 grandes aldeas shinobi pronto se convertirán en 4. Esto no era mera especulación. Por muy aislada que estuviera Kirigakure, sus shinobi de alto nivel deberían al menos haberse hecho un nombre en el mundo shinobi. El tercer Kazekage era ampliamente reconocido como el Kazekage más fuerte de la historia, poseedor del Kekkei Genkai de la liberación magnética y aún en la cima de su poder. Además del Kazekage, Tsunagakure también contaba con luchadores formidables como Chiyo y Ebisu. Pero en Kirigakure, el único shinobi que logró estar en igualdad de condiciones con los demás Kage en las últimas décadas fue el tercer Mizukage. Sin embargo, a diferencia del tercer Kazekage, el tercer Mizukage ya tenía un pie en la tumba. Sensei. La tercera persona en la habitación, Akaiwa, apretó los puños e hizo una reverencia. No lo entiendo. Kirigakure no es conocida como la aldea de la niebla sangrienta. ¿La maldita niebla? Ja. Onoki resopló, interrumpiendo a Akaiwa. Suena aterrador, ¿verdad? Escucha con atención, Akaiwa, nunca te dejes engañar por las apariencias. Para Onoki, Kirigakure ya estaba por debajo de Tsunagakure en términos de fuerza. Akaiwa asintió. Entendido, Tsuchikage-sama. Kitsuchi preguntó entonces, ¿cómo deberíamos responder a Kirigakure? Ignóralos. Ese era el plan. Pero justo cuando Onoki estaba a punto de expresar su decisión, su mirada se posó en su discípulo más prometedor. Con tan solo 12 años, Akaiwa ya medía más de 1,60 metros de altura. Sus músculos bien desarrollados, visibles incluso bajo su sencillo uniforme ninja blanco de manga corta, eran prueba de su fuerza. Tras un momento de reflexión, Onoki sonrió de repente.
Akaiwa, ¿quieres poner a prueba la fuerza de los shinobi de Konoha? La pregunta fue inesperada. Akaiwa y Kitsuchi quedaron momentáneamente atónitos. Pero entonces los ojos de Akaiwa se iluminaron de entusiasmo. Me encantaría. Kitsuchi interrumpió rápidamente. Tsuchikage-sama, Akaiwa ya es un chunin. De estúpido. Onoki casi saltó de su silla de la frustración. Solo hay que hacer algunos ajustes a los registros antes de enviarlos a Konoha. Es así de sencillo. Ya se había dado cuenta de las intenciones del tercer Mizukage. Era evidente que los Flynn que Kirigakure enviaría a los exámenes no serían débiles. Kirigakure no solo participaba, sino que demostraba su fuerza a todo el mundo shinobi. Y, convenientemente, Ibagakure tenía su propio genio para exhibir. Poco después, Ibagakure anunció su participación en los exámenes Chunin conjuntos. Al mismo tiempo, Konoha dio la bienvenida formal a Ibagakure y Kirigakure a la competición. La noticia conmocionó a todo el mundo shinobi. Mientras diversas facciones mantenían la vista fija en la última de las 5 grandes aldeas shinobi, Komogakure finalmente dejó clara su posición. Como siempre, Komogakure no participaría en los exámenes Chunin conjuntos. El anuncio fue como un balde de agua fría arrojado sobre las masas entusiasmadas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Kirigakure e Ibagakure publicaran sus listas de Chunin participantes, reavivando el interés por los próximos exámenes. Para los participantes frecuentes en exámenes como los de Konoha y Tsunagakure, era relativamente fácil recopilar información sobre sus candidatos. Entre los participantes de Konoha, un nombre destacó, Sarutobi Asuma, hijo del tercer Hokage. Ibagakure hizo una jugada audaz al enviar un total de 51 participantes, incluyendo al discípulo del tercer Tsuchikage, Akaiwa. En términos de número absoluto, esto lo situó entre los 27 participantes de Tsunagakure y los 81 de Konoha, afianzando la reputación de Ibagakure como la tercera aldea más fuerte. Pero cuando el mundo vio la lista de participantes de Kirigakure, las reacciones fueron todas las mismas. Era como un anciano mirando fijamente su teléfono móvil en el metro. Kirigakure envió solo 3 candidatos. Incluso algunos pueblos más pequeños enviaron más. El mundo shinobi estalló en burlas, ridiculizando a Kirigakure por perder toda dignidad al enviar tan pocos participantes. Pero Kirigakure no respondió, sino que se refugió en su silencio habitual. Kirigakure. Yagura aprobó fácilmente su examen de graduación en la academia, obteniendo sin dificultad su diadema de Kirigakure. En cuanto salió de la sala de examen, 2 miembros de Ambo aparecieron ante él. Vale, ya sé cómo funciona. Pero espera un segundo, no hay prisa. Dándose la vuelta, Yagura retrocedió un paso y se ató la faja alrededor del brazo derecho en lugar de la frente. Llevándola en la cabeza solo disimula mi belleza. ¿No te parece? Los 3 Ambo permanecieron en silencio, tras haber discutido ya cómo lidiar con este mocoso irritantemente sociable. Mantén una indiferencia absoluta. No te involucres. Ustedes no tienen ninguna gracia. Encogiéndose de hombros, Yagura fue directo al grano. ¿Y qué quiere el viejo esta vez? Lo descubrirás cuando lleguemos allí. La misma respuesta de siempre. ¿Sois vosotros NPCs? El sarcasmo, ineficaz. Suspirando, Yagura lo siguió una vez más hasta la oficina del Mizukage. En el interior, el tercer Mizukage y el anciano Genji ya estaban esperando. Yagura lo saludó con un asentimiento antes de dirigir su atención a los 2 rostros desconocidos que se encontraban en la habitación. Hola. Un chico con cabello blanco plateado y mechones azules asintió. Mukumo, tu compañero de equipo. Es la segunda vez que nos vemos, es un placer trabajar contigo. ¿Segunda vez? ¿Cuándo nos conocimos? Yo estaba en el ritual de sellado de las 3 colas. Isobu. Yagura, ¿ah? ¿De verdad reaccionaste? Isobu. Cuando las palabras de Mukumo resultaron ser ciertas, Yagura se volvió hacia su otra compañera de equipo, una chica de mirada penetrante con 2 coletas de color rojo oscuro. Soy Ringo Ameyori. Con una sonrisa confiada, dijo, he oído hablar mucho de ti, Karatachi Yagura. Ya veremos si estás a la altura de los rumores. Fin del video.